Amigos, no se imaginan la aventura que está a punto de comenzar, y es que hemos llegado a la joya escondida de Arabia Saudita, Alulá, un paraíso que estoy seguro que dentro de muy poco tiempo se va a convertir en uno de los destinos más solicitados a nivel mundial para visitar. Acompáñame porque en este video lo vas a conocer a detalle. Sea que tengas planificado venir o no, este es tu video porque este lugar es increíble. Bienvenidos a Alulá, la joya escondida de Arabia Saudita. Bueno, en este momento nos encontramos en medio del desierto saudí, con este poco de vehículos 4x4 porque está a punto de iniciar una muy buena aventura, uno de los lugares que me hace mucha ilusión conocer y principalmente fue la razón de nosotros venir en un principio a Arabia Saudita. Este que vamos a conocer y otro que espero también conocer hoy o mañana porque esperen, este video va a estar cargado de lugares increíbles y ya ustedes van a ver el porqué y lo van a entender. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada para buscar unos amigos en el aeropuerto porque vale mucho la pena este reencuentro. Así es, amigos, y vinimos a buscar a un par de amigos que ya extrañábamos y que nos vamos a encontrar aquí para hacer del viaje de Alulá mucho mejor. Ya van a ver quiénes son. Quienes han seguido la serie de Arabia Saudita a detalle, seguro que saben quiénes son. You look like a lost tourist. Everything okay? Good. You know why I come here? Are you prepared to Alulá? Yes, for sure. Absolutely. Miren, desde el aeropuerto, desde que buscamos a los chicos, ya hemos recorrido unos 45 minutos aproximadamente hasta el lugar que les queremos mostrar, que para que lo entiendan más o menos en contexto, vamos a lo que se podría considerar la Petra de Arabia Saudita. Pero vimos un letrero bastante interesante. Miren ese letrero de allí. Yo nunca había visto este letrero. Aquí han sido muchos letreros nuevos para nosotros en cuanto a carteles de advertencia aquí en las carreteras. Ya vimos de camellos y ahora de gacelas. No sé exactamente lo que es, parece una gacela. Bueno, y hemos llegado al lugar, ya estacionamos justo aquí, hay un gran estacionamiento. Nos perdimos un poco porque le han hecho otra entrada al lugar. Vean qué locura. Ahí están los chicos tomándose algunas fotitos. Prácticamente somos los únicos aquí, no lo sé. Vamos a ver cómo es la cosa. Ey, miren qué bonito. Este es el centro de visitantes a donde llegan si tienen un tour. Bueno, al parecer nos están diciendo que abren a partir de las 3 de la tarde y van a ser las 2, pero que los tours comienzan a las 4, pero nuestro tour dice que es de 2 a 4. Entonces tenemos una confusión. Ya menos mal que Rakan va a averiguar allí. Pero fíjense que ustedes también pueden hacer el tour en estos autos de aquí que están increíbles. Ya se los voy a mostrar. Miren, son estos Land Rover descapotados. También tienen esas Toyotas más grandes. Esas sí son como las que hacen los safaris en África, pero miren estas Land Rover, me gustan más las Land Rover, se ven mucho más clásicas. Amigos, los paisajes aquí están, miren eso allá de fondo, no, increíble. Bueno, las formaciones rocosas aquí están impresionantes, tienen unas formas, nunca había visto un lugar así tan espectacular. Bueno, para que entiendan la importancia de este lugar que vamos a visitar, les comento que es el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Arabia Saudita, y es precisamente este, Egra, que también es conocido así, Al-Hijr Madain Salid, y fue construido hace más de 2000 años por los nabateos. Bueno, ya nos aclararon. El lugar abre a las 3 de la tarde, así que tenemos que esperar hasta esa hora. Aquí nos están ofreciendo galletitas, jugo smoothie de dátiles, de naranja, algunas cositas por aquí. Por cierto, aquí en el centro de visitantes tienen algunas cositas que pueden comprar, algunos souvenirs. Miren, tarjeteros con camellos. Tienen de todo, bisutería, carteras, botellas, para llevarse un lindo recuerdo, cualquier cosa que necesiten. Muy bonito. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una de las personas que fueron enterradas en esta tumba que vamos a ver. Eligieron un cráneo al azar y este fue el resultado de esa reconstrucción. Bueno, esta persona tenía por nombre Inat. Cuando murió tenía más de 40 años y era probable que fuera una mujer prominente dentro de la sociedad nabatea. Cada detalle fue informado por su evidencia, que esto incluía su apariencia, su ropa y sus joyas. La investigación forense reveló pistas interesantes sobre
sobre su experiencia vivida, desde un quiste en la raíz de uno de sus dientes hasta una artritis severa en la base del cráneo. Miren, aquí nos están explicando los diferentes periodos que vamos a poder ver en los diferentes lugares que hay aquí en Al-Ula. Y ahorita nosotros vamos a ver el Nabatean Kingdom, que es en la era de los nabateos. Bueno, ya estamos montados en el bus que nos va a llevar hacia este increíble lugar. Y de estas tumbas que vamos a estar viendo hay muchísimas esparcidas por todo el lugar. Miren aquella montaña de allá, como hay muchas puertas, diferentes entradas, y así a lo largo de todo el trayecto. Es increíble, amigos. No tenía ni idea de un lugar así. Bueno, amigos, estamos entrando en una de las primeras paradas de las 4 en total que vamos a hacer en este pequeño tour. Vean esto, qué impresionante. Vean las formaciones rocosas. ¿Se imaginaban que esto podía estar en el medio del desierto? Increíble. Esto es una típica carpa beduina. Como ya les he explicado anteriormente, la mejor forma de reconocerlas, este tipo de franjas y colores, aquí pues te dan una pequeña muestra de cómo luciría. Ahora, yo quiero que entiendan dónde estamos. Fíjense que lo que vemos es desierto, amigos. Todo es desierto. Y esto que vamos a ver, estas tumbas, las construyeron aquí, en medio de la nada. Increíble. Y lo que utilizaron para ello fueron estas grandes formaciones rocosas que hoy en día todavía están en pie, porque esto tiene muchísimo tiempo. Ya les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Bueno, aquí estamos viendo una de las primeras tumbas, amigos míos. Miren eso, miren cómo está incrustado en la piedra un gran recinto, pues tallado en esta inmensidad de roca. Todo lo que vamos a ver a continuación es por parte de los nabateos, que constituyen un antiguo pueblo árabe, cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de la región israelí, actualmente en Israel y Jordania. Su época de mayor esplendor abarca del siglo IV a.C. al I después de Cristo. Bueno, en algunas tumbas vamos a poder encontrar inscripciones como la que tienen allá arriba, que lo que hace es, pues, decirnos quién estaba aquí adentro enterrado. Hey, no sé si pueden ver ahí en el medio de sus pantallas unas siluetas de camellos allí dibujadas hace más de 2000 años. Miren eso. Bueno, para quienes hayan estado en Petra, que yo todavía no, pero por las fotos que he visto, les parecerá muy similar, ¿verdad? Miren la entrada de esa tumba, muy diferente a la que vimos hace un momento, mucho más elaborada. Bueno, esta gente sí que se destacaba haciendo tumbas. Miren esa entrada de esa tumba. Claro, son tumbas familiares donde muchísima gente pues, era enterrada. Podían ser fácilmente en algún momento 80 personas o más. Vean eso, vean los detalles. Qué impresionante. Y que hoy en día se mantenga todavía conservado es más impresionante aún. Sepan cuántas tumbas hay, más o menos, o cuántas pueden llegar a ser. Esta es la número 45. Después vamos a ir a ver la número 46. Hay muchísimas. Vean los detalles de esta, está muy bien conservada. Nos estaba comentando la guía que, bueno, ellos se inspiraban en muchas otras pues civilizaciones, por ejemplo las columnas inspiradas en los romanos. Tenemos la Medusa justo allí, no sé si lo notan, ahí en el arco, en el pequeño triángulo, Medusa allí, inspirada por los griegos. Ellos creían en el águila, en esta tumba en particular pues el águila no está completa, le falta la cabeza. Lo más alto de la entrada de la tumba, no sé si lo llegan a notar, son como unas especies de escaleras de lado y lado. Esto es porque ellos creían que iban a ir al cielo y son las escaleras como para ascender hacia allá. Impresionante lugar. Mira, yo te digo una cosa, si no me hacen una tumba como esta, yo no quiero ninguna tumba. La verdad es que es impresionante. Se tenía estilo antes, ¿no? Sí, hasta para la muerte, la verdad es que se fajaban en hacer unas tumbas impresionantes. Ahora no tanto, modestas. Ya casi ni tenemos. Sí. Nos cremamos. Y con muy poco espacio, estas tenían una montaña para ellos solos. Exacto. Una montaña, este es otro. Vean que se ven las marcas de cómo hacían para pues abrirse camino entre la roca y tallarla. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es rodeando esa gran piedra de la primera que vimos. Y fíjense todas las demás. Aquí está otra, allá está otra, allá está otra. Y lo que hace es aprovechar toda esta gran roca. Y estos son los alrededores. Miren la vasta vista que tenemos aquí del desierto. Bueno, vean cómo tienen en la roca pues unas cavidades específicamente hechas para colocar allí a
sus muertos y están rodeando las paredes. Hay unas que tienen especies de habitaciones, otras tienen estas cavidades. Esta en particular pues tiene esta forma. Fíjense que no son muy grandes los huecos, no son muy largos. Las personas antes no solían ser muy altas en esta zona por lo que se ve. Para que ustedes se den cuenta un poco del tamaño del sitio, fíjense las personas que están en las entradas de las diferentes tumbas y vean la cantidad de tumbas que tenemos solo por esta cara de la montaña o de la piedra en este caso. Muchas por este lado, hasta allá al fondo hay otra, pero es inmensamente grande y vasto el lugar. Las inmediaciones de Alulá contienen una concentración única de artefactos preciosos, incluidos antiguas inscripciones en piedra bien conservadas que ilustran el desarrollo de la lengua árabe, y una concentración de viviendas rupestres y tumbas que datan de los periodos Novateo y de Danita, que coincidieron con la influencia grecorromana durante la antigüedad clásica. Y es que Alulá es una antigua ciudad oasis árabe, ubicada en la provincia de Medina, aquí en Arabia Saudita, situado en Hejaz, una región que ocupa un lugar destacado en la historia del Islam, así como en varios durante las civilizaciones semíticas preislámicas. Al-Ula era una ciudad comercial en la histórica ruta del incienso que unía la India y el Golfo Pérsico con el Levante y Europa. Y es que el oasis de Al-Ula ha tenido asentamiento humano permanente desde el año 5000 a.C. hasta la Edad del Bronce. Miren qué guapa esa mujer que está por allá al fondo. Qué guapa. ¿Quién será? ¿Cuál será su número? Solo lo sabremos ustedes y yo. Todo lo que estamos diciendo aquí detrás de cámara. Esta muchacha no oye nada porque lo estoy diciendo bastante bajo. Sí, estoy hablando muy bajo para que no escuche la chichi. Está muy guapa esa mujer, ¿eh? Seguramente que es primera vez desde que esta región, desde el año 5000 a.C., que lleva habitada por los humanos, ve pasar una mujer tan guapa. Si escucha esto, miren, me gané unos 300 puntos ahí. Comenten en el video. Angie, tienes que ver el minuto tal, porque no sé en qué minuto va a quedar esto realmente, después de la edición. Ey, miren, me llamó la atención mucho estas cajas que están aquí justo al lado de las tumbas. Y pregunté, y me dijeron que son juguetes para los niños, porque cuando vienen por las escuelas, tienen aquí diferentes juguetes para que ellos puedan, pues, interactuar y divertirse al mismo tiempo. Amigos, sin duda alguna les puedo decir que este lugar de momento está siendo mi favorito. La vista es impresionante, la forma de la piedra. Vean cómo parece que incrustaron la tumba allí, pero no, realmente está tallada en la piedra. Por muy impresionante que parezca, nunca lo usaron. Y otro dato interesante es que es la más grande de todas las tumbas que hay aquí en Egra. Petra, el famoso yacimiento de Jordania, fue la capital del pueblo nabateo, mientras que Egra fue el puesto avanzado del reino en el sur, hasta su abandono en el siglo XII. Pero mientras Petra es una de las 7 maravillas del mundo moderno y acogía a más de 1 millón de visitantes al año antes de la pandemia, Egra solo es accesible para la mayoría de los visitantes internacionales desde 2019, cuando Arabia Saudita empezó a expandir visados turísticos. Pero aunque Egra, la zona donde nos encontramos, donde están estos yacimientos, estas tumbas, es la joya de la corona de Arabia Saudita, no solamente eso se encuentra acá en esta zona, y es que cercano al pueblo de Al-Ula, que es donde precisamente llegamos y donde se encuentra el aeropuerto, hay muchísimas otras cosas que ver y en este video te voy a llevar cada uno de esos lugares. Por cierto, hablando acerca del aeropuerto donde buscamos a los muchachos hace un momento, ese es el aeropuerto internacional Príncipe Abdul Majed bin Abdulaziz, que fue una parte crucial de la estrategia de desarrollo de la Comisión Real de Al-Ula, que preveía convertirlo en un destino global para la cultura y el turismo. En marzo del 2021 se aprobó que el aeropuerto recibiría vuelos internacionales junto con una mayor capacidad para recibir 15 vuelos comerciales a la vez. La capacidad se incrementó de 100.000 a 400.000 pasajeros por año. Bueno amigos, miren, vinimos a ver la tumba que se podría considerar la más importante de todas. Lo que se encontró aquí estaba excepcionalmente bien conservado, desde los restos de alrededor de 80 individuos humanos hasta textiles, cuero, cerámica e incluso dátiles colgados a modo de collar. La cuidadosa excavación de la tumba ha revelado mucho sobre la sociedad nabatea y la forma en que trataban a sus muertos. La entrada de la tumba alguna vez tuvo una puerta de madera. Los muertos fueron enterrados en 4 áreas diferentes dentro de la tumba. Algunos, como Inat, parecen haber
sido colocados donde fueron encontrados. En la inscripción que está justo arriba de la entrada de la tumba se puede leer: esta es la tumba que Inat, hija de Guabú, hizo para ella y para sus hijos y sus descendientes para siempre. Y nadie tiene derecho a venderlo, ni a darlo en prenda, ni a firmar un contrato de arrendamiento para este sepulcro. Y quien haga otra cosa, su parte recaerá en su legítimo heredero, en el 21º año del rey Malicú, rey de los nabateos. Esta tumba fue encargada por una mujer para su familia y las generaciones futuras. De ella se seleccionó un cráneo para un innovador proyecto de reconstrucción facial que pudimos ver en el centro de visitantes. La mujer, cuando murió, tenía más de 40 años y era probable que Inat fuera una mujer prominente dentro de la sociedad nabatea. Cada detalle fue informado por evidencia. Esto incluye su apariencia, su ropa y sus joyas. La investigación forense también reveló pistas interesantes sobre su experiencia vivida, desde un quiste en la raíz de uno de sus dientes hasta una artritis severa en la base del cráneo. Bueno, un dato interesante que nos acaban de comentar es que fíjense que las tumbas que están acá, están como al frente de un extenso valle acá en el desierto, ¿no? Todo esto de aquí. Y todas esas rocas que ustedes ven allá al fondo también son tumbas. Y justamente quedan enfrente a esta gran extensión de tierra. Resulta que justo aquí, frente a las tumbas, se encontraba la ciudad. La ciudad estaba justo allí. De ella tan solo quedan unos cuantos restos, unos cuantos cimientos de las casas. Y aquí es cuando nos ponemos a analizar de cómo era tan importante el tema de la vida después de la muerte para ellos, que inclusive hacían de mejor manera sus tumbas, que hasta hoy todavía se conservan, a diferencia de sus casas, que prácticamente no queda absolutamente ni un solo vestigio. Y gracias a toda esta arena que se fue acumulando aquí y tapó la entrada de esa tumba en particular, es que hoy en día podemos tener todas esas cosas que se encontraron dentro de ella. Bueno, ya terminado nuestro recorrido por los puntos más importantes de Egra, seguimos con el recorrido porque aún queda muchísimo por ver de Al-Ula. Vámonos. Mohamed está jugando con los dátiles porque ellos se tienen que ya romper el ayuno. Y Raka le está diciendo, dáselo a Gabriel para que los abra. Miren esto. Oh my God. Ok, ahora se está metiendo con Gabriel porque no había podido abrirla. Y Rico dice... La parte más difícil la hice. ¿La hiciste tú o la hice Mohamed? No, yo. No, estos hombres no van a romper ayuno hoy. Listo, it's ready. Yeah. Thank you. Bueno amigos, a propósito de que vinimos al lugar donde se van a hospedar nuestro amigo Rakan y Mohamed, es en la residencia donde se hospeda, donde está viviendo en este momento su amigo. Fíjense cómo luce. Él trabaja aquí en los proyectos que se están desarrollando en Al-Ula y fíjense el lugar como es. Me encanta porque es tipo una residencia donde tienen todas estas habitaciones. Son habitaciones como de hotel y lo mejor de todo es que les hacen el servicio como de hotel. O sea, les lavan 6 piezas de ropa diarias, les hacen la cama, les tienen ordenado todo eso y a cambio del 10% de su salario. Simplemente la empresa le descuenta de una vez el 10% de su salario para el pago de esta residencia. Pero vean la clase de espacios que también pueden disfrutar. Tienen este lugar así, que es para el ocio. Tienen una tele aquí enorme, gigantísima. Es como de 100 pulgadas esta tele. Tienen PlayStation. Y esto es para el uso y disfrute de todos los que viven acá. Tienen esas aguas ahí en la nevera. No tienen ningún coste. Tienen por aquí, miren, sofás, sillones con masaje, microondas. Miren, una hielera por aquí automática. Y esto es nada más una parte, porque también tienen una piscina y la verdad es que lo veo bastante bien porque que te quiten el 10% de tu sueldo para un espacio a ti también, que seas tan bien atendido, que tengas todas las comodidades posibles, habla muy bien de las empresas, cómo trabajan aquí y cómo se están desarrollando los diferentes proyectos. Es increíble. Mientras tanto nosotros estamos aquí en un pequeño break, cafecito saudí. Salud. Saludcita. Miren el color. Y es que la importancia de Al-Ula como sitio arqueológico e histórico llevó al establecimiento de la Comisión Real para Al-Ula en julio del 2017, cuyo objetivo es desarrollar y promover Al-Ula como destino turístico internacional. La Comisión Real para Al-Ula ha tomado varios proyectos de desarrollo en la región, incluidos los 5 distritos planificados para Al-Ula para 2030. Los 5 distritos incluyen el casco antiguo de Al-Ula, Dadán, Jabal Ikmak, Nabataeane, Horizon, Ciudad Histórica de Egra. Estos 5 distritos son parte de un plan de desarrollo más amplio para Al-Ula, que tiene como objetivo transformar la ciudad en un desierto turístico de clase mundial y al mismo tiempo preservar su patrimonio cultural e histórico.
Bueno, miren, Solo llegamos lo puedo al Old Town de Alula para conocer un poquito ya caída la noche. Vamos a ver si comemos algo por acá y les muestro lo máximo que se pueda ahorita en la noche. Después tenemos que venir en el día. Miren, venimos a una parte que es una pista de patinaje. Miren, tienen los patines justamente aquí. Uy, tenía años que no veía estos patines de 4 ruedas. Los usé mucho, que tenían el freno de la parte de adelante. Miren, tenía años que no los veía. Si quieren usar la pista de patinaje son 40 rial saudí por 45 minutos. Pero también tienen las maquinitas, miren. Pac-Man. Let me... Hey, miren esto, paso peatonal, tiene su botón acá, ¿verdad? Que ustedes lo presionan, te va a decir que esperen y te dice la cantidad de segundos que faltan para que tú como peatón puedas pasar. Normalmente esto tiene un sonido para las personas que tienen alguna discapacidad, pero aquí te lo muestran hasta con una pantallita como hacen con los semáforos que normalmente para los vehículos tienen también un temporizador. Pero aquí, miren, el paso de peatones lo tiene. Es primera vez que yo veo esto en algún país. Bueno, miren, vinimos a comer a un restaurante bastante fancy que nos trajo nuestro amigo. Miren con lo que te reciben, con dátiles, frutos secos. ¡Qué locura! ¡Guau! Mira aquí, esto parece una luna. No, y mira, aquí atrás tuyo también hay otras dos. Nah, miren las palmeras datileras, lo alto que están. Alula nos tiene pues con la boca abierta. Miren los lugares para comer, son sillones, tienen sus sillas, sus mesas, con la brisa fresca de la zona. No, está increíble. Hey, miren esta parte aquí, con fuentes, con pequeñas piscinas y con muchísimas áreas de ocio. Vean esta parte aquí para simplemente, bueno, venir a tomarte un café, fumar. Vean esta parte del jardín. ¡Wow! Impresionante este lugar. Bueno, miren, aquí lo que hicimos fue pedir varias entraditas, ensaladas, falafel, hummus, algunas cremas. Miren, hummus azul. No es azul. ¿Ah, no? ¿Qué color es? Rojo porque es de la... Siempre se me olvida el nombre de eso. Remolacha. Ah, ok. Miren, pancitos. Miren qué bonitos los pancitos. Este es como una crema de yogur con queso. Huele todo delicioso. Bueno, miren, terminamos de comer ahorita. Vamos a pasar un poco más dentro del Old Town. Miren este Starbucks. Miren qué diferente. Está en la calle. Miren los espacios que tienen. Está increíble cómo estas franquicias se adaptan a los lugares. Miren, amigos, este es el edificio de Maraya que estuvimos viendo, el museo, el que finalmente quedó hecho. Pero antes de él habían todos estos otros prototipos, pero finalmente escogieron este porque, como ya les comenté, se camuflajea pero perfectamente en el entorno. Pero estos prototipos también estaban espectaculares. Ese fue el diseño de inspiración de Angie. Bueno, y este es mi diseño. ¿Qué tal? El pequeño príncipe, el principito, al derecho y al revés para nosotros. Esta es la versión árabe. Miren, aquí también podemos encontrar una sección de niños para que se diviertan un poco aprendiendo. Y aquí tenemos el abecedario árabe. Fíjense allí, tiene 28 letras en este caso. Se lee de derecha a izquierda, como normalmente pues se lee acá. Esta sería la primera letra y es la A, ¿ok? Así luce la A aquí. Y en el caso de la G, que por ejemplo mi nombre, que comienza con la G de Gabriel, sería esta G de acá. Miren, hay muchos lugares de esparcimiento para los adultos, para los niños y para todo. Pero miren, este lugar está increíble, está muy bien cuidado, muy bien restaurado. Vean los techos, cómo utilizan los troncos de las palmas, como se construía antes, y lo que hicieron fue reformar el lugar completamente. ¡Ey! Y miren la terraza, ¡qué espectáculo! Miren qué lindo, muy bonito. Esta es la vista que tenemos hacia allá abajo, vean. La vista que tenemos desde la terraza, esta de acá. Parte del Old Town, la mezquita. Bueno, paseíto por el Old Town de noche, porque es que miren, de noche, como ustedes pueden ver, luce muy diferente a hacerlo de día. Además que hay un poco más de movimiento por el hecho de que no hay sol, la gente ya rompió el ayuno, así que los lugares están un poco con más movimiento. Pero lo que sí veo es que todavía le falta muchísimo turismo. Obviamente, tomemos en cuenta que estamos en el mes de Ramadán, es un mes muy tranquilo para hacer turismo en este país porque la mayoría de las cosas durante el día ustedes vieron que está cerrada, no hay mucho movimiento. Entonces el turismo se activa o antes o después del Ramadán. Vean cómo luce de noche, vean esto, miren las tiendas, qué belleza. Me encanta la iluminación, miren, la iluminación forma parte importante de todos los lugares. Vean que es luz tenue, es muy relajada, no es de esta luz blanca como de clínica.
Lo que se busca es un espacio así tranquilo, que inspire relajación. Las tiendas están espectaculares, de noche se ve mucho mejor. Pueden comprar un lindo souvenir. Miren qué belleza. Aquí tienen a la Elephant Rock. Miren, definitivamente este es el Dunkin' Donuts más bonito que he visto. Miren qué belleza de lugar. Es un Dunkin' Donuts. Espectacular lugar. Hey, miren cómo se ve el contraste a esta hora de la montaña con respecto pues a los lugares por los que andas caminando. Se ve impresionante. No sé si se ve mejor de día o de noche. ¿Qué dicen ustedes? Pero aquí para pasar la noche, la tarde, contemplando esta vista, tomándose algún café, un té, comiendo algo, increíble. Esta es la tienda oficial del equipo de fútbol de Al-Ula. Solo los que vieron los videos anteriores sabrán de qué hablo. Tienen de todo, desde gorras, chemis, de todo tipo de cosas. Bueno, nos dijeron que en esta pared, al parecer, está la mano de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, pero por más que buscamos no la conseguimos, que hay muchísimas. Si no se han visto el episodio anterior en Jeddah, tienen que ir a verlo porque estuvimos probando la famosa leche de camello que venden en este lugar, específicamente en helado. Vayan a ver qué tal, porque sí, aquí venden productos con leche de camello. Bueno, ya me extrañaba que no habíamos tomado café desde que llegamos a Al-Ula y pues nuestro amigo nos ha brindado un cafecito y esta galletita la acaban de hacer, ¿ok? En el lugar tú pides la galleta, quiero una galleta así y te la hacen en el momento. Y Angie, miren, se está deleitando allí. No hay como una galleta recién hecha. Miren, aquí está nuestro amigo Abdulaziz. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. Ey, y miren el nuevo medio de transporte que van a tener muy pronto disponible, 100% eléctrico. Es un pequeño autobús, pero muy futurista. Miren eso, ¿qué tal? Bueno, y todo esto que estamos viendo, amigos míos, es la ciudad amurallada de Al-Ula, que fue fundada en el siglo VI a.C., un oasis en el valle del desierto con suelo fértil y abundante agua. Bueno, algo curioso que tiene este lugar en el que estamos, que es la Tantura Square, y se le dice Tantura Square porque precisamente tiene eso de ahí arriba, ese pedazo de pared en forma de triángulo, el Tantura Clock, el reloj de Tantura. ¿Por qué? Porque cuando el sol está en la parte de atrás y refleja la sombra hacia esta parte de la plaza, esa pequeña roca que está allí, no sé si ustedes la ven justo aquí, cuando la sombra llega a esa roca, la sombra que genera la tantura, amigos, ha llegado el momento para sembrar las semillas en el suelo. Es la mejor época para sembrar y eso ocurre el 21 de diciembre. Y los siguientes 10 días eran los días idóneos para que la gente pudiese sembrar las semillas y tener la mejor cosecha. Esto era así hace 300 años cuando las personas vivían aquí. Hoy en día todavía se celebra esa época del año, el 21 de diciembre, pues se arma una fiesta en esta parte de aquí y se celebra como en aquellos tiempos. Y además de ser utilizado para saber cuándo era la época para sembrar las semillas, aquí habían otras piedras, otras rocas, ¿verdad? A lo largo de esta plaza aquí, que marcaban otras épocas del año, por lo menos cuando llegaba el invierno, cuando llegaba el verano, fechas muy particulares que necesitaban saber a detalle. Lo único es que, bueno, actualmente solo queda esa roca. Bueno, y no solo van a poder admirar el lugar como lucía hace 300 años cuando la gente vivía aquí, sino que van a poder tener la experiencia porque aquí está un hotel donde van a poder alquilar habitaciones que tienen 2 pisos y donde van a pasar una experiencia bastante increíble porque no tiene electricidad. Solo se pueden alumbrar con estas velas, así como las ven ustedes aquí en estos pequeños candelabros que son velas reales. Y además de eso van a tener también agua caliente, pero la experiencia va a ser como vivía la gente aquí hace 300 años. Si necesitan luz, a prender una vela. Haciendo un poco de drift por el medio del desierto. Ya les voy a mostrar esta camioneta en la que estamos. Pero está divertida la cosa.
conociendo más amigos de los amigos de los amigos de Rakan. Wow, miren el lugar donde estamos. O sea, no hay ni una sola luz artificial más que las propias de las camionetas. En esta veníamos F-150 que no se ve muy bien. Aquí tenemos un Rubicon, es este, de estos que son picot y doble cabina. Pff, está increíble también. Hola, ¿cómo estás? Ya. Yo no quiero agua. Yo no quiero agua. Bueno, amigos, y no he podido compartir mucho con ustedes todo lo que hemos estado viviendo en este lugar al que nos trajo pues nuestro amigo, porque hay algunas personas que están aquí que no quieren pues ser grabadas, le tienen un poco miedo a la cámara, solo pena, pero aquí miren, estamos cocinando, bueno, hay dos cocineros encargados que se están, bueno, haciendo cargo de todo, y bueno, nada, teniendo una buena plática aquí, con unas alfombras en medio del desierto, donde solo nos estamos alumbrando con las luces de los autos y de lo que ellos tienen preparados. Lo suelen hacer una vez a la semana. Todos los días miércoles se vienen para acá, hacen este tipo de actividades. Hemos estado aprendiendo muchísimo más acerca de la cultura saudí, también mucho acerca de la religión musulmana, del porqué de las cosas, entendiéndolo un poco más acerca de la visión de gente joven, ¿no? Y cosas que quizás desconocemos o que están estigmatizadas de alguna manera o que ya damos por hecho de que son así todavía actualmente y resulta que no, todo tiene una explicación. Pero miren, ha sido buena plática, ha sido un buen aprendizaje, cada vez aprendemos más acerca de las diferentes culturas, porque bueno, a veces uno visita por primera vez un país musulmán, en este caso, lo poco que estás allí pues te da para entender un poco por encima, por la superficie de todo lo que abarca, ¿no? En la actualidad un país, y cada país musulmán sí que es diferentísimo, y eso nos lo han comentado, de que no en todos los países musulmanes se hacen las mismas actividades o tienen las mismas costumbres. Ha sido bastante interesante y después quizás les ahondo más acerca del tema, pero de momento la estamos pasando genial. Son ahorita, van a ser como las 3 de la mañana. Pensaba que me iba a dormir temprano porque ha sido un día largo, pero no nos arrepentimos ni un poquitico de estar aquí en esta reunión porque estamos aprendiendo muchísimo. Además estamos intercambiando costumbres de aquí, costumbres de allá, lo que es común aquí, lo que es común allá, lo que consideramos raro aquí, lo que ellos consideran raro de allá, y ha sido un buen intercambio cultural. Hey, pero ustedes están viendo esta cocina, miren, tiene hasta fregaplatos aquí, bombona, no, tiene todo, miren esto, esta gente está bien preparada aquí. Hey, miren qué curiosas estas latas, como vienen cubiertas aquí, con un plástico. Bueno, Angie va a comer con las chicas por allá porque van a comer con cubiertos, y los hombres se reunieron aquí porque van a comer con las manos. Ah, thank you. Miren, Angie me dio una cucharilla, aquí esta gente se revolucionó. Y que no. Bueno, pequeña parada en este video porque les voy a dar una recomendación increíble e importante. Anoten allí. Cuando vengan a Lula tienen que rentar un auto. Va a ser imprescindible y les va a ahorrar dinero porque si no se van a tener que transportar en taxi, que van a salir costosos. Lo que les recomiendo es rentarlo a través de la aplicación de Line. O sea, esa es la que utilicé. También hay Budget, me parece, en el aeropuerto. Pero bueno, yo les voy a contar acerca de mi experiencia con esta porque fue a la que le pregunté al momento de llegar al aeropuerto. Cometí un error de no alquilar el auto en ese momento y dije, bueno, voy a llegar a la ciudad y después veo cómo está la cosa. Error porque me gasté taxi en ir del aeropuerto hasta aquí, hasta el hospedaje. Después, ayer, como no tenía auto y quise ir hacia un lugar, tuve que pagar taxi tanto para ir como para venir otra vez de vuelta y terminé gastando mucha plata porque los taxis te cuestan, por lo menos desde el aeropuerto, son como unos $20. Imagínense, nada más para ir y venir del aeropuerto son 40. Y esto me está saliendo por 5 días, me está saliendo en $150, unos $30 diarios aproximadamente, porque además tenían descuento en la aplicación, un 30%. Pueden alquilarlo por el que ustedes gusten. Yo me fui por esta opción, me pareció bastante bien. Tienen una oficina aquí en la ciudad donde si no lo alquilan en el aeropuerto lo pueden alquilar acá. ¿Qué es lo que necesitas? Pasaporte, licencia de conducir, pagar un depósito que son unos $530 aproximadamente y listo, descargarse la aplicación. Pueden alquilarlo a través de la aplicación de Lumi, perdón, yo dije Line. Es Lumi. Así se llama la aplicación en la Apple Store. Yo la bajé así, Lumi. Les voy a dejar por aquí el loguito de cómo luce para que ustedes lo tengan en cuenta, pero es muy importante. Amigos, nuevo día, nueva ropa. Bueno, nueva ropa no, estrenando ropa en el lugar que debería haberla estrenado. Exacto. Que es la franela del equipo de Alula, que me regaló Rakan el segundo día que nos vimos. Pero miren esto, Angie, miren lo hermosa que está. Ah, mi amor.
Miren lo hermosa que está Angie con su ropa que compró en Jita. Que si no se han visto el video de Jita, pues tienen que ir a vérselo. Miren, así quedó. Para los que estaban esperando a ver cómo quedó y no la vieron por Instagram. Yo ni me lo Angeliana probé. acá. Solo lo vi y lo compré. Miren, recuerden que nos pueden seguir por Instagram y van a ver las fotos que les comentamos siempre de que miren, pues si quieren ver cómo queda la cosa. Yo estoy vestido como típico novio, que la esposa se viste bien guapa y pues el novio se viste así, con una franela de Tú eres guapo como sé. fútbol. No traje mucha ropa elegante y no me cabe nada en la maleta. Pero bueno, les comentaba que nuevo día porque venimos a un lugar espectacular que es una de las razones principales del por qué estamos en Arabia Saudita también. Y es esto, porque está en todo internet. No puedo creer esto. Y te lo juro que es una locura. Qué locura de verdad. Nada, es una total locura estar aquí después de verlo tanto por internet. No tenía ni idea del tamaño del edificio. O sea, yo pensaba que era por lo menos una cuarta parte o este pedacito. Este pedacito. Yo me imaginaba que era este pedacito, pero es enorme. Estoy parado bien lejos. Miren cómo de chiquita se ve la gente que está justo ahí al lado para que puedan tener toda la toma. Y eso que tengo un lente gran angular para que ustedes vean lo mayor posible. ¿Dónde está? Pues en medio del desierto saudí. Miren esto, los alrededores. Para pasar aquí, amigos míos, es dentro de los diferentes resorts que están en Alulá. El nuestro es el que está justo allá, al fondo, en esas carpas que están allá. Ese es nuestro hospedaje, que teníamos la vista de este gran edificio aquí. Pero les cuento más acerca de él. Y es que además de Egra, este era uno de los motivos por los cuales nos motivamos a venir a Arabia Saudita, entre muchos otros. Lo que llamó nuestra atención a nivel de publicidad fue este edificio, que decíamos, ¿dónde está ese edificio? Qué impresionante se ve. Las fotos se veían espectaculares. Y empezamos a investigar y resulta que estaba aquí en Arabia Saudita. Si queremos tener fotos aquí y conocer el lugar, además de los alrededores donde se encontraba, tenemos que ir a Arabia Saudita, ¿por qué no? Así que aprovechando que íbamos a hacer un viaje bastante largo, ¡pum!, colocado en la lista y aquí estamos, finalmente. Amigos, con una fachada cubierta por 9.740 metros cuadrados de espejos, el Maraya es el edificio cubierto de espejos más grande del mundo. Tal reconocimiento se lo otorgó el libro Guinness de los récords en enero del 2020 y aún hoy, 4 años más tarde, lo ostenta. Maraya, que significa espejo en árabe, es un imponente edificio levantado en el desierto del Valle de Ashar, en Alulá, Arabia Saudita. Su diseño, obra del estudio italiano de arquitectos Geoforma en colaboración con Guardian Glass, uno de los mayores fabricantes de productos de vidrio, busca fundirse con el paisaje que lo rodea como si fuera un espejismo que surgiera entre la arena, un oasis de cristal en medio del árido desierto. En determinados momentos del día se obra la magia y el edificio se vuelve uno con el entorno, dominado por cañones naturales y formaciones rocosas únicas esculpidas por la erosión, que se parecen a gigantes de piedra y le dan un ambiente mágico al lugar. Y bueno, no nada más esta técnica de camuflaje arquitectónico resulta impresionante para quien lo mira, sino que además ayuda a mantener una temperatura más fresca en el interior, cuando afuera hace el calor abrasador del desierto. Ahora se preguntarán, pero ¿qué propósito tiene este edificio además de que se ve espectacular y todo el mundo se quiere tomar fotos delante de él? También sirve de sala de conciertos, proyecciones cinematográficas, conferencias. Importantes artistas se han presentado aquí. Vamos a ver si esto es espejo a espejo o es un tipo de... ¿ves? Es espejo a espejo. Hago para acá, espejo. Muevo para acá, espejos. Y este es el multiverso de la cámara. Así me veo yo grabando los videos cuando les hablo y hago ta 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 ta. Este soy yo. Así tengo la cámara, mi brazo, mi hombro sufriendo. Aquí lo llevamos, amigos. Porque vale la pena traerlos a ustedes a estos lugares. Se lo merecen por estar allí presentes. Desde hace más de 8 años que estamos creando videos para YouTube. ¿Cómo no compensarlos? Trayéndolos cada vez a lugares más increíbles como este. Si te acercas un poquito aquí, vente paralelo al espejo. A ver, a ver, a ver. Tenemos una figura exacta, perfecta de las montañas. Es verdad. Exactamente. Si no fuese por esta línea que está aquí de espejos de la Unión, ahora es increíble, es verdad. O sea, si yo pongo mi mano aquí como que señalando a Angie aquí, miren, esta escena parece como que si el paisaje fuese como es y aquí no hay... nada. Un edificio. Es un universo paralelo lo que tenemos atrás. El Doctor Strange. Ahí está.
No, está increíble. Creo que superó por creces las expectativas que tenía del edificio. Sí, Pero muchísimo. O sea, de verdad es que me imaginaba un edificio totalmente diferente, muy pequeño. O sea, pensé que era, bueno, es un cubito allí de edificio con espejo y ya está. Y ojo, ustedes ven el mapa de esto. Ay, no, cerquita. Pero tú pones la distancia de un lugar para otro. Por eso es indispensable alquilar un Tener vehículo. auto. Sí, señor. Todo te queda 20 minutos. Miren, si quieren ver cómo quedan las fotos aquí con el edificio detrás, tienen que ir a nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ Y en Deliana Capa. Ahí se las vamos a estar publicando en lo que salga este video. Bueno, miren, esta es la entrada al recinto Eco. Tiene como esta parte aquí que entra hacia este lado de acá. Bueno, y así luce el edificio por dentro. Tiene varias salas. Esta parte es un restaurante que en este momento está cerrado. El teatro queda hacia esta parte de la derecha. Y un salón VIP, que miren cómo escriben aquí VIP, VVIP. No sé por qué le ponen otra V al principio, no sé por qué es doble V. Por esa gran puerta de allí fue que entramos. Este es el lobby que recibe a todos los visitantes. Aquí tenemos una gran piedra acá de la Royal Commission for AlUla, datada del 10 de febrero del año 2019. Bueno, ya habiendo recorrido el interior del edificio, o lo que pudimos recorrer, este es el otro lado, la otra cara. Fíjense que de esta cara no tiene en su totalidad espejos, sino que tiene unos vidrios, 3 grandes puertas por este lado y tiene un gran patio aquí central. Entre tanto, nosotros nos vamos a ir al siguiente punto que vamos a ver de AlUla. Y hemos subido bien alto para llegar al Harrat Viewpoint. Aquí pueden llegar en auto, por eso les recomendamos alquilar un auto. Miren ese atardecer allá. ¡Wow! Y esta es la entrada peatonal. Dejan el auto justo al lado y está haciendo una brisa impresionante. Y por extraño que parezca, aquí también está lloviendo. Miren, ya nada más ver ese cielo así, vale mucho la pena estar aquí. Eso sí, está frío. Y estas son las vistas que se tienen desde el mirador. Está increíble. Vean allá la ciudad. Vean la cantidad de palmeras datileras que hay por este lado. Bueno, y esta es la forma de transportarse, de dejar tu vehículo ahí estacionado y que te acerquen hacia el centro, porque obviamente no hay un parking cerca. Así que está esta opción bastante confortable. Amigos, y entre otros sitios que teníamos que descubrir de AlUla es el Oasis. Este lugar donde se cultivan toneladas de dátiles y que fue lugar de muchísimas civilizaciones haciendo vida por aquí. Hoy pues se puede conocer, pasear, dar una vuelta. Hay lugares también para comer, de recreación. Y vamos a echar un vistazo. Miren, nos están invitando aquí a una granja familiar. El señor Mohamed, aquí presente. Miren, tiene pues palmeras datileras. Tiene naranjas, por lo que creo haber escuchado. La divide así con este pequeño muro. Ay, qué agradable está esto. El espacio que le dejan entre una y otra es bastante, porque vean como luego arriba tupen muchísimo. Obviamente que esto lo tienen que ir cortando, porque si no esto sería las mismas palmas hasta aquí abajo. Ahora vamos a ver si ustedes saben cuánto tiempo tiene que pasar para que una palma datilera llegue a esa altura a la que están estas que estamos viendo en este momento. Vayan comentando sin hacer trampa. Yo se los voy a decir, pero no hagan trampa. Bueno, si ustedes quieren comer dátiles de la palma datilera y quieren que tenga este tamaño así, pues tienen que pasar 100 años al menos para que estas palmas tengan esa altura. Obviamente que van a dar fruto muchísimo antes, pero para que tengan este tamaño pasaron 100 años. Interesante haber entrado aquí y conocer al señor dueño de la granja, a Mohamed, porque yo no tenía ni idea de cuánto pasaba hasta obtener la primera carga. Pasa un año para que dé la primera carga, pero no es de muy buena calidad que digamos. Y solo después de 5 años es que empieza a dar dátiles de muy buena calidad. Y aquí en AlUla existen 3 tipos de categoría de dátiles. Dependiendo de la calidad del dátil, tiene un precio diferente. Está muy bien. Y no sé si están viendo esa parte de arriba verde, como más verde allí. Perico. Ajá, sí. como verde perico. Esos son los dátiles, o por lo menos el inicio. Y cuando ya tiene ese color y ese tamaño, hay que esperar entre 5 a 6 meses para que el dátil ya esté listo para comer. Y bueno, otro dato que me estaba preguntando era cuántos kilos de dátiles puede dar una palmera de estas. Y es Solo una. una sola por año. 200 kilos al año. 200 kilos por año cada Son palmera. esas basecitas
estas son bien gorditas porque agarran bastante peso. Mire, una vez que estábamos aquí en Arabia Saudita y que todo lo hacen con dátiles, todo tiene dátiles. O te los venden solos o te los venden con algún otro producto, con algún dulce, lo que sea. Yo digo, ¿de dónde sale tanto dátil para que todos esos productos podamos tenerlos disponibles? No nada más aquí en Arabia Saudita, sino en el mundo. Y es que bueno, hay muchísimas palmas datileras por allí, dando 200 kilos al año cada una de ellas. Bueno, miren, vinimos buscando cobre y encontramos oro. Nos están haciendo un tour por esta granja que no teníamos ni idea. Que no era aquella pequeñita nada más. Muchos espacios con diferentes tipos de productos. Bueno, acá la reina es la palma datilera, pero también tienen muchos cítricos, 29 variedades, y también el árbol de la moringa peregrina. Miren, aquí nos están mostrando una palma datilera que creció en forma de serpiente. Miren, en esta etapa del dátil es que hay que esperar luego 6 meses, 5, dependiendo, para que ya el dátil esté listo para comerse. Fíjense que cada ramilla tiene como 30 aproximadamente por rama. Cada ramita de esas. Miren, técnicas para que salgan buenos dátiles. Colocarle esto. Miren, es una ramita seca metida aquí entre los dátiles, porque si no, hay que salen más los dátiles. Ahora, ¿por qué le colocan eso y de dónde proviene? Es como la misma espiga donde salen los dátiles, pero de la planta macho. Y esta es una planta hembra. Entonces, le tienen que colocar eso allí para que salgan buenos dátiles. Y si querían ver cómo lucía una palma datilera pero macho, es esa justo que tenemos allí solitaria alrededor de todo, miren, su ganado. Bueno, y si querían ver cómo lucen los dátiles una vez que ya están casi listos, miren, aquí la palma va botando algunos. Vean cómo están por el piso, porque miren aquello allá arriba, qué cantidad de gajos. O sea, son muchos bultos. Miren qué locura, espectacular. Aquí vamos a poder ver un poco las casas del Old Town de aquí del oasis, cómo estaban pues distribuidas, cómo estaba distribuido el pueblo, las diferentes áreas. Algunas ya fueron restauradas, un poco lo que estuvimos viendo en el Old Town cuando estuvimos de noche, los mismos métodos constructivos, y aquí podemos apreciarlos mejor porque bueno, está de día. Y bueno, yo no sé si ustedes han notado todo lo que hemos estado recorriendo una vez que ingresamos a esta parte. Todos estos diferentes lugares. Bueno, todo esto pertenece a una misma casa y es considerada de las casas más ricas de pues la antigüedad de este lugar. Bueno, y una vez que salimos de esta enorme propiedad, salimos a la calle en sí. Esta era la calle como lo que conducía para los diferentes lugares de la ciudad. Así eran los pasillos, bien angostos, bien chiquitos. Y bueno, muchas de estas casas era de alguien que ya tenía otra casa en el Old Town que estuvimos visitando durante la noche. Entonces ellos durante la época del verano se venían para estas de acá y el resto del año lo pasaban en sus casas del Old Town, que era su principal propiedad. Es como algunas personas en la actualidad que tienen el poder adquisitivo y pues esa ventaja de tener dos casas, una para pasar sus vacaciones de verano, para pasar el verano, y otra que pues es su casa habitual. Y bueno, obviamente toda esta parte ustedes sí pueden recorrerla normalmente cuando vengan al oasis. Allí están sembrando pimentones, me parece. Hay varios tipos de lechugas, por lo que veo. Tomates. ¿Dónde están las berenjenas? Mira qué bonitas las berenjenas. Bueno, y si querían ver por qué le llaman también oasis, vean esta vista desde aquí, desde este restaurante. Se pueden tomar un cafecito, un chocolatico, un dulcito, leer un libro y tener esta vista maravillosa. Amigos, y hemos venido al último lugar por mostrarles. De tantos que quizás nos faltaron, pero entre los más importantes pudimos llevárselos en este video de Al Ula, y es la Elephant Rock. Quisimos llegar de día para poder ver el atardecer aquí. Yo creo que ya le van viendo la forma, pero se ve muchísimo mejor del otro lado. Ya verán.
Bueno, y creo que ya logran notar más al elefante, ¿no? Desde este lado se ve muchísimo mejor, la verdad. Esto lo que tiene de particular es esta gran roca aquí, que en la noche además se ve espectacular, se ve muchísimo mejor porque está iluminada y no hay desperdicio. Entonces, bueno, nosotros vamos a pasar el resto de la tarde aquí para poder disfrutar de este lugar. Fíjense, esto es lo que les comentaba acerca de lo que también van a poder hacer en este lugar. Creo que uno de los más especiales como para pasar un día por la noche. El caer de la tarde, aquí es buen lugar. Vean cómo se ve el elefante desde aquí. Impresionante, ¿no? Tal cual el elefante. Y si se ponen a imaginarse más, esta parte aquí es como la oreja. Esta partecita aquí es el elefante perfecto. Pero por este lado, como les digo, se ve muchísimo mejor. Y bueno, ese es el atractivo del lugar. Además de que, pues, habilitaron lugares como este para tú venir a sentarte, fumar shisha, poder comerte algo. Venden cafés, tés. Y por allá al fondo venden también hamburguesas, que están muy buenas, por cierto. Están muy buenas. Y todo este lugar lo pueden utilizar, vayan a consumir aquí o no. Solo que tiene, bueno, un horario para poderlo utilizar. Nosotros ya conseguimos el nuestro y aquí están los muchachos. Miren, de tanta hambre que teníamos que ni les mostré lo que comimos. Bueno, fueron unas hamburguesas con papas fritas, tampoco fue gran cosa. Ya cayó la noche y con eso se ha terminado también este video. Yo espero que se lo hayan disfrutado y que, bueno, hayan conocido un lugar nuevo a través de este video. Recuerden que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _ y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Ahí abajito revisen que a veces ven los videos y no están suscritos. Y lo mejor de todo es que es gratis. Así que, bueno, con la piedra de elefante aquí en Alula me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.